El conjunto monumental de San Francisco de Lima es una de las joyas más representativas de la arquitectura virreinal del Perú, siendo indiscutiblemente el más hermoso complejo religioso ubicado en el centro histórico de la ciudad. Los edificios que componen el conjunto, en su mayoría del siglo XVII, son las iglesias de San Francisco, la Soledad y el Milagro, que con sus claustros, patios y anexos constituyen lo que en Lima se conoce con la denominación de Convento de San Francisco. Durante los siglos XVI y XIX se desarrolló en el Perú una arquitectura virreinal caracterizada por la importación y adaptación de los estilos arquitectónicos europeos a la realidad peruana, lo que llevó como resultado una arquitectura original. El barroco es un estilo artístico desarrollado entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII. Alcanzó diversas disciplinas como la arquitectura, la pintura, la música, la literatura, entre otros, y se caracterizó por la ornamentación excesiva. El barroco, como estilo predominante, sucedió al renacentismo y precedió al neoclasicismo. Los edificios de estilo barroco solían construirse con materiales pobres, pero resaltando siempre la majestuosidad y la monumentalidad de la obra. El barroco andino, también conocido como arquitectura mestiza, es un movimiento artístico que apareció en el Virreinato del Perú en Sudamérica, entre los años 1680 y 1780. Inspirado en el barroco europeo, el ejemplo más impactante del barroco andino se encuentra en la arquitectura religiosa, es decir, en la construcción de las iglesias, donde los artesanos indígenas le dieron un carácter único, tal como sucedió en el barroco novohispano. Durante el recorrido se podrá apreciar los lugares más importantes del convento de San Francisco, como la portería, el vestíbulo, la cúpula, la biblioteca, la sala de coro, el claustro principal, la sala capitular, la sala de andas, la sala museo pinacoteca, la sala clementina, el refectorio, la sacristía y las catacumbas. La sala de refectorio. Sala del convento destinado por los franciscanos como comedor. Tiene forma rectangular alargada y las mesas se disponen en forma de U, con bancos adosados a la pared y decoradas con pinturas y escultura. En la sala del refectorio se encuentra la pintura de la Última Cena, del siglo XVIII, que es un óleo sobre lienzo atribuido en un primer momento a Diego de la Puente. Esta pintura tiene características diferentes a las que pintó Leonardo da Vinci. Por ejemplo, la mesa central es ovalada. Es un lienzo conocido como la Última Cena a lo peruano, ya que sobre la mesa vemos el plato del cuy chactado y el rocoto relleno, que son comidas típicas de la serranía del Perú. Los vasos en forma de queros, la presencia de niños que simboliza la inocencia y pureza. En la parte baja, un perrito que simboliza la fidelidad. Este lienzo, en la década de los 50, fue encontrado recortado en 11 partes rectangulares y en 1996 fue restaurado por el Convenio del Perú-España. Catacumbas. Las criptas de San Francisco, que han cobrado fama con el nombre de catacumbas, son una serie de bóvedas subterráneas debajo de las capillas de la iglesia que fueron empleadas hasta principios del siglo XIX y sirvieron de sepulturas a miembros de cofradías y hermandades. En los sepulcros, los féretros eran colocados unos sobre otros, separados por tierra y cal viva, para acelerar el proceso de descomposición, evitar epidemias y malos olores. Durante el recorrido se pueden observar cráneos, fémures, tibias y peronés, ya que son los huesos más resistentes del cuerpo humano. En 1808 fue inaugurado el Cementerio General Presbítero Matías Maestro, pero por costumbre todavía se realizaban los entierros en las iglesias, por lo que en 1821 don José de San Martín prohibió el uso de catacumbas para posteriormente clausurarlas. El área total de estas criptas no se ha llegado a determinar y se cree posible que exista una comunicación mediante túneles secretos con el Palacio de Gobierno, la Catedral y el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Sala del Coro. Lugar donde se reunían los franciscanos para sus oficios o ceremonias religiosas.
Es una pieza rectangular que mide 22 metros de largo y 12 de ancho. Posee una hermosa sillería de estilo barroco, tallada en cedro panameño, traído durante la segunda mitad del siglo XVII y XVIII. Observamos también un fascisol giratorio en cedro de estilo barroco, donde eran colocados inmensos libros corales, que hoy están ubicados en la biblioteca. Asimismo, en la sala del coro se encuentra un órgano tubular, que está ubicado al lado de la sillería y que es obra del italiano Innocente Foglia. La biblioteca data del siglo XVII. Es considerada una de las más importantes de Latinoamérica. Su riqueza bibliográfica reúne unos 25.000 libros aproximadamente. En la parte baja se encuentran los 2 libros corales que eran utilizados en la sala del coro, escritos en latín y con hojas de pergamino, con un peso aproximado de 20 kilos cada uno. Esta biblioteca alberga el primer diccionario de la lengua española, editado por la RAE. El circuito está a cargo de guías turísticas, quienes brindan al público información acerca de su historia, arquitectura, obras de arte, entre otras cosas. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Irene. ¿Con cuánta frecuencia vienes a la iglesia de San Francisco? Bueno, como yo vivo acá cerca, casi siempre, ¿no? La semana será 5 veces. ¿Y qué es lo que más te gusta de aquí? ¿Qué es lo que te hace volver siempre? Bueno, la plaza, porque hay muchas personas, por los turistas, por la iglesia también, qué bonito. A veces vengo a misa también. Cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Has participado del tour? Bueno, como yo estudio turismo, he venido con la profesora de guiado, pero no guiado por dentro, ¿no? He conocido los monumentos, los lienzos que hay ahí, las pinturas. Sí, bonito, interesante, muy interesante. ¿Y le recomendarías a otras personas que vengan a visitar el lugar? Sí, porque sobre todo, aparte de eso, las catacumbas son lo más impresionante, porque ven los huesos, las cabezas, o también ven las tumbas de los sacerdotes que hace tiempo acá era la congregación. Claro. Muchísimas gracias. Ya, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Atenas. Atenas. Muy bien, Atenas. Cuéntanos un poco de la historia del lugar. Bueno, el templo de San Francisco se comienza a construir en 1546 y bueno, en aquellos tiempos la iglesia católica tenía mucho poder, entonces no solo en San Francisco sino también en otras iglesias las personas se enterraban debajo en la zona que es conocida como las catacumbas, porque pensaban que de esta forma estaban más cerca de ir al cielo o al paraíso, ¿no? Bueno, vinieron 5 órdenes aquí al Perú, aparte de los franciscanos, y pues la razón por la que vinieron aquí fue para evangelizar a la población, porque recordemos que en aquel tiempo los pobladores el último imperio desarrollado por el imperio inca y ellos eran politeístas, no creían en Dios. Y el templo se inauguró el 3 de octubre de 1672 y en 1963 el Papa Juan XXIII lo declara Basílica Bendita. Muy bien. ¿Qué recomendaciones darías a las personas que quieren visitar el lugar? Bueno, que no solo vengan por las catacumbas, sino que el museo de realidad alberga mucho poder histórico, es muy rico en arte, podrían conocer acerca de diferentes estilos en los cuales son decorados el convento y la iglesia, los diferentes ámbitos, salas, donde se desarrollaron las acciones de los franciscanos, ¿no? Esa sería una pequeña recomendación, ¿no? Que no solo vengan por un tipo de visita que son las catacumbas, sino para que puedan enriquecer su nivel cultural. Listo, muchas gracias. A ti, que tengas buen día. Aún nos queda más por conocer. Descubramos los tesoros que se esconden en nuestra historia. Sintámonos orgullosos de pertenecer a una cultura tan maravillosa.